eres fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesús en esta preciosa tarde a cada uno de ustedes. Dios ha sido bueno. Amén. Saludo al que tiene a su lado. Dele la bienvenida en esta preciosa tarde en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Saludo de una manera muy especial a nuestro director de finanzas de la iglesia en Colombia, el hermano Oscar de Jesús Restrepo, su esposa, su hijo, al hermano William Vargas Díaz, su esposa, sus hijos, al hermano Carlos Alberto Pérez Quirama, su esposa, su hijo, los hermanos de Curazao, los hermanos de Aruba. Somos todos bienvenidos a este lugar. También saludo a mi esposa Sandra de Echeverry, a mi hijo Juan David, a Nisaray, que están en esta ocasión. Por primera vez en estos 7 años estamos todos aquí en Aruba. Eso, ayúdeme hermano, que ya la edad se me olvida hasta dónde estoy. En Aruba, gloria a Dios, estamos aquí en Aruba después de 7 años todos juntos. Algunos de ustedes decían, es que el hermano es soltero. No, estoy casado, felizmente casado, pero no hemos podido venir todos en esta convención. Gracias a Dios estoy con mi familia. Es una tremenda bendición. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, dándole la bienvenida a los amigos en esta hora. Isaías capítulo 53, vamos a tomar lectura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Amén. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, gracias por este precioso servicio de esta 12ª convención aquí en Aruba, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque en cada momento hemos visto tu poder, tu gloria, Señor, tu obrar en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque siempre estás en medio de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús, amén. Yo lo voy a invitar que lo que tenga en sus manos, colóquelo ahí en el asiento, amén. Coloque su Biblia, su bolso. Si tiene niños de brazos, no los vaya a colocar, tranquilo, téngalo ahí en sus manitos. Pero lo demás lo puede colocar encima del asiento y vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Jesús. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, Aleluya. Adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está El poderoso, aquí está, los redimidos, aquí está, todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria, aquí está, todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. El poderoso aquí está, los redimidos aquí está, todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria aquí está, todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey,
Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya, aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore a Dios en esta tarde, mi hermano, adórelo. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No hay nadie como tú. No lo hay. No hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Santo eres, Señor. No hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como No lo hay. tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, Exaltado. seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, Levanta tu voz en esta tarde.
solo hay un Dios quien como tú. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Exaltado. Mientras me acerco Aleluya. a tu trono, Aleluya. glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado. exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, Aleluya, aleluya, aleluya. glorifícate. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora, adora al Rey de Reyes en esta tarde. Todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Nuestro amanecer se lo debemos a Dios. Nuestro atardecer se lo debemos al Señor. Nuestra familia se la debemos al Señor. Nuestra casa, nuestro auto, todo se lo debemos a Dios. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Si en mi vivir no existiera Él, Aleluya. sé que sería de mí. Aleluya. Porque todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo. Todo se lo debo a Él. Todo. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Díselo al Señor. Si mi vivir no existiera Él, sé que
aleluya. Todo se lo debo. Aleluya, a aleluya. Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Dile, Señor, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Aleluya, 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 aleluya. Todo se lo debo a Él. Aleluya, aleluya. Todo se lo debo a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Vamos a hacer una oración especial. Todas las oraciones son especiales. Pero ahora que estábamos aquí, que estábamos cantando Todo se lo debemos a Él, siento hacer una oración especial. Voy a mencionarlos y los voy a invitar que vengan acá y ustedes se van a dar cuenta por quién la vamos a hacer. Por el hermano Joan Restrepo, por el hermano Juan Esteban Díaz, la hermana Sofía Díaz, el hermano Esteban Pérez. Hágale pues, muchachos, vengan, no le tengan miedo, vamos a orar por ustedes. Por el hermano Juan David Echeverry, Anisaray Echeverry, Kevin, la es niña, la del pastor Kevin, Hannah, pues Hannah no puede venir, pero el papá la puede traer. También los hijos del hermano Julio están aquí. Si está alguno del pastor Julio, los voy a invitar que vengan. Amén. Vamos a orar por estos hijos de pastores. Amén. Ahí viene Sofi también. También viene, ¿cómo se llama el hijo del hermano Julio? Julio también Junior, Julio Junior. Y su hermanita, ¿está? No, bueno. Pero vamos a orar por estos hijos de los pastores y de los misioneros en este lugar. Amén. Y voy a pedirle el favor a la hermana Mónica que ella nos dirija en esta oración. Gloria al Señor Jesús. Mis pastores, vamos a orar por ellos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea dirigiendo la vida de estos jóvenes que están entregados al servicio del Señor, para que Dios sea dirigiendo sus vidas, para que sus deseos, sus anhelos sean cumplidos, pero que sobre todo el Señor cumpla el propósito en cada uno de ellos. Amén. Que el Señor sea obrando poderosamente. Soberano y eterno Dios, maravilloso y eterno Señor, estamos en esta tarde, Señor, pidiéndote, Santo, por la vida de cada uno de estos jóvenes. Dios Santo, cumple el propósito que tienes con cada uno de ellos. Señor, cuida sus pensamientos, cuida sus decisiones, guía sus pasos, Señor, guía sus pasos, Dios. Úngelos con tu Espíritu Santo, Señor. Usa sus vidas, que ellos sean sal, Señor, en esta tierra. Que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Toma sus vidas, Padre amado. Úsalos, oh Dios, maravillosamente. Oh, cada día, Señor, auméntales la fe. Son una generación de relevo, Señor. Que tú seas obrando en sus vidas. Esa nueva generación, Señor, que lleva esta palabra, Padre Celestial, ayúdalos, Dios. Ayúdalos, oh Dios, para ser prudentes, oh Dios, para ser sabios. Te lo pedimos en esta hora, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas. Glorifícate, Señor, glorifícate en sus corazones.
Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor cumpla ese propósito en la vida de cada uno de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el orden del servicio. Vamos a tener un especial de los niños del coro de Aruba. Amén. Y posteriormente otro especial por el hermano Juan Carlos. Amén. Bueno, en esta tarde el coro de niños se ha preparado con una presentación para glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que esta de tarde algunos están cansaditos, pero hemos venido a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, bueno, hermanos, espero que puedan disfrutar de este especial. Padre amado santo,
bendiga. Bueno, qué bendición, amén, es estar aquí gozándonos en la presencia del Señor. Qué bonito es ver a esta niñez que alaba y glorifica el nombre del Señor, amén. ¿A cuánto les alegra? Amén, así es. Y que sigan permaneciendo, amén, como es nuestro lema este año en el Señor, amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos vinimos a alabar al Señor? ¿Cuántos vinimos a alabar al Señor? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine. Escuche, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. ¿Cuántos lo cantan? Nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando nuestro Padre Celestial. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Dígalo. Alabaré. ¿Cuántos? Alabaré. ¿Cuántos venimos? Alabar al Señor. Dígalo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia para siempre es. Porque para siempre es su misericordia para siempre es. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Dígalo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor.
yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Dígalo. Maravilloso es Él, siempre, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá. Y yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él, maravilloso, 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 maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder, hay poder, dígalo, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Él. La iglesia lo dice. Hay poder, poder, dígalo, sin igual poder. ¿En quién? ¿Quién murió? ¿Quién murió y resucitó? Hay poder, poder, dígalo fuerte, sin igual poder en la sangre. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Solo en ese nombre y todo poder. Gloria al Señor. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, amados. Vamos a ofrendar. ¿Qué pasó con la alegría, con el gozo? Vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar con alegría. Entonces vamos Dios con les las manos bendiga. a los Quiero bolsillos, saludarles a en la el nombre del billetera, a la Señor cartera, y Jesucristo. vamos a Estamos en nuestra ofrendar en esta hora. Los 12ª hermanos convención encargados con el lema de esta Permanece. parte. La IPUC es una Mientras denominación tanto, cristiana pasan pentecostal las unicitaria esposas de en los Colombia pastores a saludar. completamente Amén. autónoma, con la misión de Empecemos por la llevar a hermana Amparo, cabo luego la las hermana buenas María nuevas del Elena, Señor la hermana Jesucristo Sandra. a todo el país. Hoy en día contamos con para llevar a cabo las buenas noticias alrededor de hermana todo el Geraldine mundo, también se en donde prepara. estamos en 43 países, incluyendo Aruba, que es una isla caribeña en donde hay dos La hermana sedes. María Castro, La primera sede, esposa que del es hermano la Pastor central, Julio. en donde está ubicada en Cerro Blanco 6E, Oranjestad, que es la capital de Aruba, en donde cuenta con el misionero William Díaz. Y la segunda sede, que queda en San Nicolás, Adolf Fanosaustrat 9, con el pastor actual Kevin Santana, que es nativo. En total contamos con 185 bautizados, 70 niños, 55 jóvenes y 180
simpatizantes con 9 diferentes Gloria al nacionalidades. Señor. Los programas y servicios son Gloria los al jueves Señor. de culto Démosle al de Señor 7 gloria a a 8 y Dios. media, servicio de oración Bueno, mi y saludo enseñanza. nuevamente para Los sábados de todos 7 a 8 y los media, culto de convencionistas, jóvenes o damas para dorcas. todos Los domingos en la adueños, central de para 9 a el 10 y misionero media, local, nuestro en la hermano William, mañana su con el familia, para en nuestro culto hermano en Ono, papiamento. Ono, Y de Ono, 10 y media sí. a 2 y media, servicio de escuela Yo dominical. no he En la podido noche grabarme ya el hay nombre del hermano, servicio me de queda 6 y difícil media a presentar 8 y media misionero de evangelismo. Damos también enseñanza de Refam, en donde tú puedes para el elegir el saludo día, para él, su horario y esposa, su lugar. familia, para el hermano Queremos Carlos, la hermana decirles Marianet, que en la su sede hijo segunda también que está acá. Iglesia Hermanos, Pentecostal qué en bueno San estar esta tarde Nicolás, en este lugar. ayudamos a los más Que usted haya necesitados, ya sacado que hay ese mucha tiempito para necesidad. venir a adorar a Damos Dios, ayuda en que es lo asistencia, más importante. con Y comida, hoy y con mañana todo, vamos a con estar las aquí necesidades gozándonos y en lo la más presencia del importante Señor. que es la Así pues, palabra mis del hermanos, Señor les invitamos Jesucristo. para que Vamos donde estemos están muy los atentos amigos, les y muy brindamos dispuestos a visita, adorar al Señor apoyo, y también refam atentos a la voz del y Señor, porque también Él también tiene alabanzas del palabra Señor para darnos Jesucristo. en esta tarde. Somos una Dios les bendiga. congregación que se está expandiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hay alabanzas para nuestro Dios. A Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, muy contenta y agradecida con Dios por la oportunidad que me da de disfrutar esta fiesta maravillosa del pueblo del Señor y saludar de manera muy especial a nuestro hermano Oscar Restrepo, miembro y delegado del consistorio de ancianos, y su esposa Amparo también, su niño. Qué bendición poderle tenerles aquí en el Caribe. Amén, bienvenidos. Igualmente al misionero anfitrión, el hermano William Díaz, la hermana Mónica, a Juan Esteban, a Sofi, a esta preciosa iglesia que vemos como Dios sigue bendiciéndola. Amén, hermanos, aquí de Aruba. Amén. Gracias a Dios por esta fiesta maravillosa. Igualmente quiero saludar al hermano Nesilber, la hermana Sandra, a sus hijos Juan David, Ani y Sarai también. Y doy gracias a Dios porque me permite estar aquí con mi esposo y mi hijo Esteban. Venimos desde la isla vecina de Curazao, contentos también de estar sirviendo al Señor y viendo cómo Dios se está moviendo de manera muy especial aquí en el Caribe. Amén. Gracias a Dios porque todo es por la gracia y la misericordia del Señor, y vemos como el Señor ha mirado estas islas y cómo la iglesia del Señor va avanzando poco a poco. Amén. Los pastores de aquí también, el hermano Kevin, su esposa, el hermano Julio, su esposa, las familias de ellos también, grupo de alabanza, todos. En esta tarde, siempre mi motivación y mi invitación a la iglesia del Señor para que sigamos dándole lo mejor al Señor de nuestra vida, de nuestro tiempo, aún de nuestros recursos, porque como cantábamos ahora, todo se lo debemos a Él. Y a disfrutar esta fiesta maravillosa del pueblo del Señor. Dios les bendiga y también a todos los amigos, que el Señor les bendiga. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bueno, gloria a Dios. Para mí es un privilegio, de verdad. Esta es la segunda vez que puedo estar aquí en la isla de Aruba y me siento feliz de poder ver este templo tan hermoso, amén, donde se alaba y se glorifica el nombre de Jesús. Hermano William, de verdad, Dios le bendiga. Felicitaciones, felicitaciones a toda la iglesia y los amigos. Este es el templo que se ha construido para que tú puedas venir a este lugar y conocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que se hace todo esto, para invitarte, para que puedas venir, para que te sientas cómodo, para que te sientas aquí agradado de saber que lo mejor que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, hermano Oscar, qué gusto, de verdad, no es verdad, una alegría poder compartir con él, con la hermana Amparo, poderle distinguir. Johan,
Ave María, qué un brazo, hombre, tenerlo por aquí en Aruba. ¿Contento, Johan, en Aruba? Eso. Bueno, al hermano William, la hermana Mónica, sus hijos, hermano Carlos, hermana Mariané, hermano Julio, hermano Kevin, y aquí las amadas esposas, sus hijos, todos. Aquí nos regocijamos alabando y glorificando el nombre de Jesús. Grupo de alabanza, ¿cuánto le decimos al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo de escucharles, de verles, de verdad, de saber, gloria al nombre de Jesús, que aquí lo que hacemos, lo hacemos es para el Señor, amén. Y que allá en los cielos, digan amén. Ay, que allá en los cielos vamos a hacer una fiesta gloriosa, aleluya, con toda esta amada iglesia, porque nos vamos con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos con nuestro Señor, amigos. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos con el Señor. Eso está para acabarse. Así que aprovechemos el tiempo que el Señor nos da, porque nos vamos a hacerle culto y a cantarle a nuestro Señor arriba en la eternidad. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Estamos muy contentos de estar todos aquí reunidos alabando y glorificando al que se merece toda la gloria y la honra, amén. Primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí todos reunidos una vez más, amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Jesús, amén. Y primeramente dándole un cordial saludo a nuestro hermano consistorio anciano, nuestro pastor Oscar, amén. ¿Cuánto le decimos bienvenido? Bienvenido, estamos contentos, amén, de tenerlo aquí en nuestra 10-2-12 convención, amén. También un saludo muy especial a mi hermano de Boneiro, nuestro misionero, amén. A nuestro hermano de Curazao, nuestro hermano Carlos, amén. Su hermosa familia, sus hijos y sobre todo a mi pastor, amén, que es como un papá para mí, nuestro pastor, nuestro misionero, el hermano William, amén. Y nuestro grupo de alabanza, amén. Todos estamos aquí reunidos para adorar al que se merece toda la gloria y la honra, amén. Y todos son cordialmente bienvenidos a la casa del Señor Jesús, amén. Dios les bendiga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. La verdad es que nos sentimos contentos, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí en su presencia y estar aquí sirviéndole a Él. La verdad que eso es lo más grande que podemos tener, y es servirle al grande, al todopoderoso. Aleluya. Le saludo, un caluroso saludo al hermano Oscar, a los ministros, al hermano Carlos, al hermano Onesilver, al hermano William y a todos. Dios les bendiga grandemente. La verdad es que me siento contenta, hermano, contenta con el Señor en esta mañana, en esta tarde, de poder estar en su presencia, Dios les bendiga a todos. Digamos gloria a Dios. Hola, yo no sé por qué no se aprenden el nombre mío sabiendo que es tan bonito y fácil de aprender. Onesilver. ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso. Ahorita lo invito a una gaseosita, mijo, bien por eso. Vamos a estar en pie, vamos a orar por nuestro predicador. ¿Verdad? La jefa. No, que ella ahorita dice. No, hágale misionera. Ay. Sí, yo. Y por ahí derecho nos ora usted por el portador de la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar por el predicador. Para mí es una bendición estar con todos ustedes, a los amigos, también le damos la bienvenida a los que nos ven por las redes. Dios les bendiga ya desde la distancia.
queremos invitarles a que se acerquen a este lugar a adorar y a glorificar al Señor. A los niños, que aprovechemos el tiempo para adorar a nuestro Dios y que todos juntos nos gocemos en la presencia del Señor. Amén. Oremos para que Dios nos hable. Soberano y eterno Dios, maravilloso Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos oír tu palabra, Señor. Queremos permanecer en ti, queremos permanecer, Señor, cada día. Que tu presencia esté con nosotros. Usa, Señor, el vaso que has dispuesto en esta tarde. Usa, Señor Jesús, este instrumento que tienes en esta tarde para usar. Bendícenos, Señor. Danos la palabra que necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Saludo muy especial para hermano Oscar Restrepo. Bueno encontrarlo por acá, también vernos de nuevo. Su esposa, la hermana Amparo, su niño Johan. Saludo en el nombre de Jesús. También quiero saludar de manera muy especial al misionero William, que gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de acompañarles, visitarles en este año también, en esta 12ª convención. Un saludo para la hermana Mónica, para Esteban, para Sofía también. También a nuestro compañero amigo Nesilver, Ana Sandra, Ani Saraí y Juan David también. También un saludo para los pastores Kevin y Julio, sus familias. También hemos venido dos hermanos de Curazao a gozarnos en la presencia del Señor. También Dios bendicionado Rumanane, amigo Nani, Tures Nancutade en transmisión de Facebook. Nos está contento y hopi agradecido con Dios para la oportunidad que adunamos de taquinan de convención de iglesia na Aruba. El Rumanán de Corsó tamanda comindavos nantur, mi Rumanán. Vamos a entrar en la palabra del Señor y contento, hermano, de gozarnos en esta fiesta. Las veces que hemos venido, este es nuestro tercer año que Dios nos permite estar acá. Realmente ha sido una bendición y esto es como una recarga para continuar el trabajo que el Señor nos ha encomendado también en Curazao, donde el Señor nos tiene sirviendo. Vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 15. Leemos la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, verso 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el versículo 15. El versículo 15, ¿cómo dice? Si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya, hermanos, estamos cumpliendo 2 años y unos meses de haber llegado a Curazao. Estuvimos por 10 años y medio sirviendo en Honduras, en Centroamérica, en la iglesia, administrando la iglesia, y fue una experiencia bonita. Dios nos permitió también allí formar pastores. Dios nos permitió sacar en el tiempo que estuvimos 10 pastores a la obra. Así que fue una experiencia bonita en el Señor. Y ahora en Curazao pues ha sido una experiencia también diferente, bonita también, porque donde uno le sirve al Señor realmente es un privilegio muy grande. Queremos dejarle la carga a la iglesia del Señor en Aruba. Tenemos un proyecto muy grande, un proyecto de construcción. Estamos construyendo el templo de Curazao. Por 20 y pico de años, por 21 años la iglesia estuvo sin propiedad. Hace ya casi 2 años compramos un terreno cerca al centro comercial ahí más grande de Curazao, el centro comercial Sanville.
Ahí estamos a banda de Sanville, estamos nosotros. Y realmente tenemos un reto muy grande. Y gracias a Dios por el templo que ustedes tienen, pero esto tuvo un comienzo, ¿no? Un comienzo, aquí hay lágrimas, aquí hay trabajo, aquí hay oración, ¿cierto? Esto no es tan fácil tener un templo así, pero vea, al tiempo ve uno el resultado. Ya estamos haciendo la cova, bueno, estamos haciendo el fundechi. Realmente poco a poco vamos a ver el fruto del aporte, el trabajo de la iglesia del Señor en Curazao también. Una iglesia también muy bonita que trabaja, colabora mucho y aporta para la obra del Señor. Amén. Son 3.500 metros cuadrados que tenemos ahí para construir el templo. Así que ya tenemos el permiso de construcción. Bueno, estamos con toda, hermano, con mucha visión, mucha proyección, confiando que el que nos proveyó para el lote también nos va a proveer para construir. Amén. Gloria a Dios. Ya ustedes saben que el costo de la construcción es muy alto, ¿no? Y eso después de pandemia. Entonces se disparó, hermano, la construcción. Y hace unos días fuimos a comprar unos bloques en el espacio de un mes. Ya habían subido como una cantidad de dinero por los bloques. Y dije, pero hace 2 meses, no, pero ya subió. Eso va subiendo así, ¿no? Eso no es como que cada año, no, eso no es cada año. Eso va subiendo y sube y todo es muy caro, pero bueno. Tenemos el dueño del oro y de la plata, ¿no? ¿Cierto que sí? Bueno, a mí el tema que me ha correspondido y que me han dicho que compartan esta tarde es: permanece en el sentir de Dios. De eso vamos a hablar en esta hora, porque el objetivo de la predicación del Evangelio es que mucha gente conozca el Evangelio y conozca a Jesucristo. Esa es la razón de ser de nosotros. Si no hubiera quien predicarle, no había iglesia, no habría pastores, pero como todavía hay un trabajo que hacer, por eso el Señor nos hace un llamado a las misiones. El hablar la palabra y compartirla a otras personas, todo eso sale de un corazón agradecido con el Señor. Eso es de un sentir que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, de los que hemos tenido una transformación completa y total en nuestra vida. Porque desde el momento que nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor, hay un cambio completo de visión, hay un cambio completo de la forma de nosotros ver las personas, ver la vida y ver todo lo que está a nuestro alrededor. Porque antes vivíamos en la ignorancia, antes no conocíamos al Señor, pero cuando conocemos al Señor, es allí donde nosotros vemos la necesidad del mundo entero. Algo que estábamos cegados, no podíamos ver, había un velo delante de nosotros que nos impedía a nosotros ver todas las bendiciones de Dios. Pero desde el momento que ese velo se cambió, ese velo se cayó, entonces ahora nosotros ya tenemos una visión completa del mundo. Uno ve la vida del apóstol Pablo, que era un hombre perseguidor de los creyentes, enemigo de la iglesia, enemigo de los que predicaban el evangelio, y después fue un hombre ahora que también fue perseguido por otros. Ahora se convirtió en un hombre que predicaba el mensaje que él perseguía, tanto que llegó a decir: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo cambio, ¿no? ¿A cuánto el Señor les ha cambiado la vida? Entonces, cuando hay un encuentro con el Señor, hay un cambio completo. Cuando hay un cambio completo, hay un cambio total. Entonces ahora tenemos una forma diferente de que nosotros concebimos las cosas, y ahora las vemos desde la perspectiva cristiana. Antes las veíamos era con las cosas, con los ojos del mundo, mundanales, pero ahora ha cambiado nuestra visión. Ahora entendemos, lo entendemos ahora, porque antes no lo entendíamos. Usted le dice a un hombre que usted es pecador y no lo entiende, pero ahora entendemos que nosotros estábamos cautivos. Entendemos que hay un mundo
cautivo por el enemigo y que hay una tremenda influencia en el mundo que nosotros vivimos hoy. Hay una tremenda influencia en el mundo del mal. Entonces por eso es que Dios pone ese sentir en nosotros, y ese el sentir de Dios que Dios pone en cada uno de nosotros es tener carga por todos los que se encuentran perdidos. Por esa razón, vuelvo y digo, es que estamos nosotros en las misiones. Dios nos envió a Curazao porque allá hay personas que necesitan conocer el evangelio. Si no hubiera necesidad de eso, pues no habría necesidad de misiones. No habría necesidad de compartir. No había necesidad de que nadie fuera y predicara. Si todo el mundo se fuera a salvar. Pero ahora el Señor nos pone a ver la necesidad del mundo perdido sin Cristo. Porque así está el mundo. Entonces, tenemos un Dios que ve lo que nosotros no vemos. La visión y la mirada de Dios es mucho más alta que la nuestra. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Porque Dios es un Dios que ve todas las cosas por encima de la visión humana. En la Biblia encontramos, desde tiempo antiguo se colocaban atalayas. En los tiempos de guerra se ponían atalayas en lugares altos, y los atalayas tenían la función de ellos avisar, de ellos advertir de los peligros. La palabra hebrea traducida como atalaya, atalaya significa, en el hebreo significa el que mira, el que espía, también el que vigila. Porque eso era la función del atalaya. Esa era lo que tenía que hacer el atalaya. Y los atalayas eran exploradores que vigilaban tanto a los amigos como los enemigos que se acercaban. Ellos eran puestos en lugares altos para poder ver a la distancia, ¿sí? En estas islas, usted sabe que aquí en Aruba seguramente, como lo hay en Curazao, hay unos lugares altos, castillos allá, murallas altas, donde se colocaban los vigías, los atalayas. Entonces cuando iban entrando los barcos y venían a atacar estas islas, entonces había alguien que advertía, había alguien que decía. Entonces esa era la función del atalaya. Y en la Biblia encontramos muchas referencias de atalayas que estaban atentos a las amenazas físicas. Y también en la Biblia encontramos que en el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 7 encontramos nosotros que la Biblia se refiere también a los atalayas como en un sentido espiritual. Dios designó atalayas para que advirtieran al pueblo. Y en Ezequiel capítulo 33 versículo 7 dice, uno de los tantos versículos que hay, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Le dice el Señor al profeta: y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que el Señor le ordenó al profeta. Yo lo he puesto como una atalaya para que vaya y advierta. Y le voy a poner mis palabras, la palabra mía te la voy a poner en tu boca para que tú los amonestes. Cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, tenemos esa función. Ahora podemos decir que Dios nos puso en lugares altos. Ahora Dios nos puso en lugares celestiales. Y el Señor nos puso en un lugar de privilegio alto. Y nos ha puesto como atalayas para que le anunciemos al mundo. Le anunciemos al mundo que hay un peligro y que si no se arrepienten se van a perder. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, para eso se necesita un sentir. Cuando uno ve la necesidad, cuando uno ve que a nuestro alrededor hay muchas personas que se están perdiendo sin conocer a Jesucristo. Por eso el que tiene ese sentir en su corazón no cerrará la boca.
siempre tendrá una oportunidad de compartir y hablarle a otros de lo que el Señor ha hecho en su vida. Para eso hemos sido puestos nosotros, para advertirles. Y si Dios te puso en un lugar de trabajo donde estés con tus compañeros, pues tampoco se trata de uno todo el tiempo estar hablando. Pues si no, se vuelve uno una persona aburridora, ¿cierto? No, esa señora a toda hora con ese evangelio. No, pero Dios siempre le dará a uno una oportunidad, ¿cierto? Cuando alguien tiene una necesidad, un problema, si quiere yo oro por su problema. Cuando uno tiene, una persona está pasando por un momento difícil, tenemos un Dios muy grande. Y algo más importante que todo eso que habla, porque en muchos lugares hay gente que habla muy bonito y no vive. No en Aruba, no hay de esos. Pero hay gente que habla y, hermano, el evangelio más poderoso y mejor predicado es el que nosotros vivimos. ¿Cierto que sí? Con nuestro testimonio, con nuestra vida. Cuando la gente ve, lo dice, no, esa señora, hermano, mis respetos para esa señora. Mis respetos para ese señor. Pero que de pronto no, yo que voy a ir a esa iglesia. En Aruba no hay de esos, ¿no? Pero sí, yo que voy a ir a esa iglesia, si hay fulano de tal, fulana de tal. Eso es en Bonaire. Pero que no, que tal que mañana desquita, ¿no? Sin miedo, ¿no? Sin miedo. Así que, hermanos, ese es el evangelio mejor hablado, mejor predicado. Entonces, es un sentir que Dios pone en nosotros, porque hay una necesidad. Yo no sé si a usted el Señor le cambió su percepción, su visión. Uno decía, cada cual que haga lo que quiera, que se pierda el que sea. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, ahora uno tiene carga, ahora uno tiene visión, ahora tiene uno en su sentir, en el corazón. ¿Cierto que sí? Hay una lástima, hay un dolor de la gente que no conoce a Jesucristo. Por eso cuando Jesús vio las multitudes, en Mateo 9:36 y al versículo 38, dice la escritura, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice la Biblia, porque las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que está mostrando Jesús ahí es lo que está viviendo el mundo hoy en día. Jesús se pone a mirar esa multitud y los ve a todos ahí recostados y dice, toda esa multitud, dice, tuvo compasión de ellas. Eso es como Jesús diciendo, es que no hay quien los pastoree, no hay quien les hable. Pues hay gente que dice, ¿para qué pastor? Yo no tengo pastor, no, la iglesia sí necesita pastores. Dios es el que ha puesto los pastores. Y Dios pone pastores para que nosotros seamos los encargados de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Entonces los ve desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Así los vio el Señor. Esa multitud los vio y dijo, tuvo compasión de ellos. Es decir, uno mira ese versículo y dice, pero ¿acaso para Jesús es imposible salvar a alguien cuando Él quiere? No es imposible. Pero dentro del propósito de Dios de llevar el mensaje de salvación, no son los ángeles los que van a transmitir el mensaje. No, el Señor nos ha delegado esa labor a cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor Jesús. Tenemos esa labor, tenemos esa misión. Porque el Señor dice, para el Señor salvar a alguien no hay ningún problema, pero Él los vio y dijo, pobrecitos, sintió compasión, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, los miró a ellos, miró la multitud perdidos y los miró a ellos y les dijo entonces a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros nos gozamos por los eventos. Gracias a Dios por estos programas que el Señor nos regala, donde nosotros nos gozamos. Pero no se nos puede olvidar que nosotros aquí venimos a llenarnos de Dios para llevarles el evangelio a muchos, para que mucha gente conozca el evangelio de Jesucristo el Señor. No hay ninguna duda. Entonces uno ve esa historia y no hay ninguna duda que las misiones nacieron en el corazón de Dios. Y desde tiempos atrás el Señor siempre estaba inquietando a sus siervos para que miraran más allá de todo lo que hay a su alrededor. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados a evangelizar al mundo, es presentar a Jesucristo como el Salvador. En estas islas donde tenemos la oportunidad, hermano, de tener tantas personas de diferentes nacionalidades y culturas, nosotros no hemos sido llamados y Dios no nos ha puesto los misioneros de la nacionalidad que seamos, y Dios no nos puso a colombianizar ni a presentarle al Señor la cultura de nuestro país. Nosotros no hemos sido puestos por el Señor con ese propósito. No hemos sido llamados y puestos para llegar a un lugar y cambiar las costumbres. No, el Señor nos puso a predicar el evangelio. Yo viví en Honduras. En Honduras se habla español solamente, pero hay cosas que usted le dice a la gente y la gente no le entiende. ¿Qué me quiso decir? Me decía un hermano por allá, al misionero no le entiendo. Uno tiene que aprender a hablar como ellos. Ustedes hablan ese español muy mal. Eso es lo que decían allá algunos que llegaban a Colombia en Honduras. No, eso aquí no pasa, pero allá en Honduras sí. Ustedes hablan muy mal. Eso no se dice así. ¿Y caso Dios nos ha puesto para esto? A cambiarle la mentalidad, la cultura a la gente. No es culturizar, es evangelizar, es predicar contra el pecado, es predicar para que la gente se convierta y conozca a Jesucristo el Señor. A eso Dios nos ha puesto, a predicarles el evangelio. No importa la nacionalidad. Hermano, es que esto es algo hermoso. Cuando una persona siente en su corazón, tiene ese sentir de Dios. Hermano, aquí usted lo ve en la iglesia, involucrado en el trabajo, en las cosas del Señor. Cuando uno ve una persona que no está bien involucrada en las cosas de Dios, dice, algo le pasa, algo le falta. Yo lo digo por experiencia, porque los que hemos conocido al Señor, uno quiere estar en todo, uno quiere ayudar, uno quiere trabajar, uno quiere predicar, uno quiere hacer lo que le pongan. Hace como un año más o menos, no sé si es más o menos un año, los hermanos de Curazao me corrigen, está yendo una holandesa a la iglesia. La bauticé, creo que en diciembre la bauticé, hace que 8 meses. Hermano, y hasta la altura que no habla español, no entiende español. Y yo a ese le pregunto, Harry, ¿cómo hace usted? No, es que dice, yo vengo a la iglesia y siento algo tan especial. Los hermanos son los que hablan holandés, son los que nos ayudan con ella. Y cuando fui a recibir las doctrinas, entonces me dijo, pastor, yo quiero recibirlas, me lo dijo en inglés, yo quiero recibir las doctrinas, pero quiero que me las den en holandés para poderlas entender bien. Entonces yo le dije, ik spreek Duits. ¿Cómo la ve? No, pero un hermano de aquí puede hacerlo. Ah, sí, claro. Y el hermano le dio todas las doctrinas en holandés. Y al último ya fui yo con ella, la dimos en inglés. Hermano, y esa señora feliz, contenta, no se pierde cultos. Siempre que está ahí, estás metida en las cosas del Señor. Y ella dice, esta es mi familia, esta es mi familia, la familia de la fe. Porque este evangelio, hermano, traspasa fronteras. Este evangelio cambia el corazón de todo el mundo. Esto hace cosas extraordinarias.
Pero eso tiene que nacer de un corazón agradecido. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Entonces, los que han conocido al Señor, hermano, y tienen en su corazón ese sentir, no les ha interesado dejar lo que tienen. Cuando Dios llama a Abraham, fue un hombre que obedeció la voz de Dios y estuvo dispuesto a cumplir la orden de salir de su tierra, dejar todo lo que tenía. Fue una decisión, no sé si la pensó, pero no, la Biblia dice que él salió. Cuando Dios lo llamó y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces le haré de ti una nación grande, bueno, y serás bendición. Ya conocemos la historia, los lectores de la Biblia. Y ese fue el llamamiento de Génesis 12:1. Y en el verso 4 de Génesis 12 dice entonces, dice la Biblia, y se fue Abraham, dice la Biblia, como Jehová le dijo. No lo pensó ni un momento de irse de su comodidad, de irse de su tierra, de irse de su región, de irse de su país, dejarlo todo. Porque cuando una persona se entrega al Señor, y los que servimos en las misiones, que nos ha tocado dejar nuestro país, nuestro lugar, eso va más allá de salir de un espacio físico. Es además de esto alejarse uno, distanciarse uno de las raíces familiares, salir del ambiente de nuestra amada iglesia en Colombia. Entonces, los que han conocido el evangelio en Colombia saben que es así. Los que conocen la iglesia es una iglesia que a cada 5 cuadras hay una iglesia y uno va y se goza. Aquí no, aquí es una iglesia por isla. Bueno, aquí hay 2, ¿no? Pero hermano, así es, ¿sí? Pero gracias a Dios por esa bendición que tenemos de que Dios haya traído la iglesia aquí al Caribe. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces Abraham entonces vino, salió, dice la Biblia, y habitó como extranjero en tierra ajena. Y moró en tiendas. Tanto que la forma como él vivió, así entonces vivió su familia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, eso es lo que Dios nos ha hecho con nosotros. Nos llamó a nosotros del mundo. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Yo tengo familia en la carne, no tengo hermanos, familia, pero yo me siento más cómodo con mis hermanos en la fe, porque muchos de ellos no son creyentes. No es que uno se va a aislar de ellos, no nos aislamos, son nuestra familia, pero hay más comodidad con lo que habla uno, con lo que socializa uno, con los mismos hermanos de la fe. Porque cuando nos reunimos nosotros, hablamos son cosas de la iglesia. Hablamos del pastor, ojo con eso, lo bueno, no, lo bueno del pastor, no. Eso sí hable todo. Hermano, es que el tema de uno es la iglesia. ¿De qué más va a hablar uno? ¿Cierto? De la iglesia, de los hermanos, el grupo de alabanza y tal. No, usted se desafinó y usted no hay que y tal. Sigamos porque me meto en problemas por aquí. Entonces mejor dejémosla ahí. Entonces dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, de Ur, en un lugar pagano, tierra de paganos, tierra donde adoraban muchos dioses. Eso es lo que se conoce de Ur, que era un lugar donde había mucho paganismo, pero allí recibió el llamado y obedeció, dice la Biblia, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice la Biblia,
Versículo siguiente, ¿no? Habitó como extranjero en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ambos salió con toda su familia y así vivieron, porque eso fue el llamamiento que ellos recibieron del Señor. Dice la Biblia entonces que Dios llamó a Abraham y habitó por la fe como extranjero en tierra ajena, y allí notamos que moró en tiendas. Esa era su habitación. Ya su vida cambió por completo. Ya no era el mismo Abraham, ahora es otro Abraham. Eso fue lo que hizo el Señor. Nos sacó de un mundo pagano, nos puso aquí en la iglesia y aquí nos puso. Hemos recibido el llamado, escuche, hemos recibido el llamado para obedecer a Dios. A eso hemos sido llamados, para obedecer a nuestro Dios. A eso el Señor nos ha llamado. Entonces, ahora Pablo, que fue un hombre que Dios llamó, entonces Pablo le tocó adaptarse a las costumbres donde él estaba. Y obvio que hay que tener en cuenta que esto no choque con los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay cosas que realmente, por más que uno diga que es cultural, uno no. Una vez fui a un entierro, hermano. No en Curazao, no en Curazao, pero sí fue un entierro en Honduras, fue en Honduras. Y entonces pusieron debajo del féretro un vasito con agua. ¿Y eso qué ondas con eso? ¿Qué ondas con eso? ¿Qué un vasito con agua? No, que eso es para que cuando salga el alma a peregrinar. Así es, no, usted es experto en eso. Mañana vas a quitar conmigo. Entonces que no, que para el alma, que para que se saciara la sed, hermano. No, hermano, eso va en contra de la palabra de Dios, por más cultural que sea. Entonces, eso Pablo, lo que él dice, Pablo dice: yo he tenido un profundo respeto hacia los grupos, y cuando me he hecho judío a los judíos, griego a los griegos, con todos he vivido para ganarlos a todos, de modo que si alguno se salve, ¿no? ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aceptarlas y son propias. Cuando alguien viene de otro lugar a criticar cómo viven, hermano, mire, no, los que vienen de Colombia no piensen que culturalmente que la gente va a vivir igual acá. La gente quiere que nosotros aquí la gente viva como vive en Colombia, y no es así. No, salgamos de esta zona de turbulencia más bien. Entonces, pero eso no es así. Pero la Biblia dice en el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, que es un versículo muy conocido: los que sembraron con lágrimas, con regocijo recogerán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con alegría trayendo sus gavillas. Aleluya, porque esto es un trabajo de lucha, de esfuerzo. Ustedes no saben, hermanos, el gozo que uno siente en el corazón como pastor, y yo creo que los hermanos también, cuando llegan nuevas personas y las bautizamos en el nombre del Señor Jesús, que entienden este evangelio. Eso es lo más glorioso. Y ahí está el fruto del trabajo de no solamente del pastor, sino de una iglesia que se une con el pastor. Porque aquí esta carreta hay que empujarla todos para el mismo lado. Todos. Cualquiera que se pare en el camino a hacer oposición, esa carreta se va frenando. Soy todos, hermanos, pero usted imagina una carreta que se pega en un pantano, ¿sí? Y se paran todos y a empujarla todos, pues eso sale de ahí porque sale. Para eso hemos sido llamados por el Señor. En la Biblia hay una historia que estos días la estuve mirando, y muy triste, de David.
El rey David, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Mire lo que le pasa a David. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Es decir, David se había ido, no estaba en su tierra, se había ido de su casa, pero vinieron los de Amalek a invadir el lugar, la casa, por así decirla, de David. Vinieron a invadir la casa y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. A todos se los llevaron cautivos. La Biblia, eso es lo que dice, se habían llevado cautivas. Todos se los llevaron cautivos. Todos los que habían allí, desde el más pequeño hasta el más viejo, se lo llevaron. Pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Entonces, cuando regresó David a su casa, a su propia casa, se encontró que todos los suyos, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Se lo llevaron a todos como esclavos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y mire lo que dice la Biblia: hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Eso fue un grito de angustia, de dolor. Llegar a su casa, ver que se perdieron todos los de su casa, sus hijos, sus esposas, todo el pueblo, se los habían llevado a todos cautivos. Eso es mucho dolor, mucha tristeza. Y dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron fuerzas y alzaron la voz. Es decir, que eso pegaron un grito fuertísimo cuando se dieron cuenta. Entonces dice la Biblia, las dos mujeres de David, y Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces dice el verso 6, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Por qué estaban en amargura? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice la parte final, ¿qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero que nosotros pensemos. David se había ido de su casa, y en el momento que se va de la casa, llegan los amalecitas y se llevan cautivos a todos. Todos se lo llevaron, sus hijos, perdió sus mujeres. Pero ahora llega el momento, entonces David, donde él se angustia mucho, clama a Dios, pero encuentra un lugar donde refugiarse. Y la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Tomó fuerzas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en eventos como estos? Cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la presencia de Dios, es llenarnos de fuerza. Y yo no sé a quién has perdido de tu casa, quién se ha alejado de la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen hijos perdidos? ¿Cuántos tienen de pronto familiares que el enemigo los tiene cautivos? Pero aquí vamos a fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Aleluya. Yo no creo que haya alguien aquí en este lugar que haya conocido al Señor y esté tranquilo, porque sus hijos están en el mundo, están en las cosas mundanas, en las drogas, en los vicios, en las cosas que el mundo ofrece.
No, yo creo que aquí, hermano, aquí en este lugar es donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Aleluya. Aleluya. Las fuerzas, hermano, la lucha nuestra no es contra, ¿cómo es que dice? Contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes infernales. Esa es la lucha. Entonces, David se fortaleció en Dios, tomó las armas. Y usted lee la historia, no la voy a leer toda porque no es el propósito del mensaje. Pero David, se armaron ellos, se fortalecieron en Dios y dijeron: vamos a enfrentar al enemigo. Verso 18. Y dice la Biblia: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Gloria al Señor. Vamos a fortalecernos en esta tarde aquí en la presencia del Señor, porque primero tenemos que luchar por ganar a los de nuestra casa, a los nuestros, aquellos que el enemigo los tiene cautivos, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren en esta hora fortalecerse en Dios? Yo les invito a que estén en pie. Tengan la bondad y vamos en esta noche. Yo voy a invitar a alguien que sienta en su corazón carga por su familia, por aquellos que todavía no conocen al Señor. Véngase acá un momento. Vamos a fortalecernos en el Señor. Vamos a clamar por ellos. Usted tiene familia. Yo tengo familia también que no conoce al Señor. El enemigo los tiene cautivos, así como se llevó la familia de David. A muchos el enemigo les ha quitado la familia o no los quiere soltar. Pero esta tarde vamos a fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Vamos a fortalecernos en el Dios Todopoderoso. Vamos a tomar fuerzas. Alabanzas al Señor. Iglesia de Aruba, vamos a clamar por los nuestros. Vamos a clamar por aquellos. Usted tiene hermanos, usted tiene primos. Joven, usted tiene tal vez padres. Aquí seguramente hay jóvenes que están solos en la iglesia. Sus padres no han conocido al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los tiene cautivos. Pero esta tarde vamos a tomar fuerzas en el Señor. Vamos a decirle: Señor, aquí he venido a esta convención, Señor, a llenarme de tu presencia. Señor nos ha encomendado. Tenemos esa misión de ir por todo el mundo. Oh, que el Señor nos dé ese sentir, que tengamos en nuestro corazón el sentir de Dios para predicarles el evangelio. Que muchos se puedan salvar. Tomemos las misiones que el Señor nos ha dado de cumplir y obedezcamos la gran comisión que el Maestro nos dejó, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Hoy el Señor está llamando, como llamó a Isaías. Cuando Isaías entró al templo y escuchó la voz del Señor, y el Señor le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió: Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. ¿Alguien está en esta hora dispuesto a decirle sí al llamado del Señor? Señor, envíame, Señor, yo quiero ganarme los míos. Yo voy a luchar por mi familia. Yo voy a luchar por los míos. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Que vino a este mundo para darnos salvación.
Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada en esta hora, mi Dios, en nuestras vidas, amado Padre. Tú eres bondadoso, tú eres excelso, mi Dios. Gracias, gracias Dios, gracias. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por cada alabanza, mi Dios. En el nombre tuyo, mi Dios. Aleluya. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. No se les olvide el servicio a las 7 de la noche. Amén. Nuestro próximo servicio será a las 7 de la noche. Nos tiene el próximo servicio de misa 7 horas de noche. El servicio aquí tan apapiamento. Amén. Bendición. Te amo.